Bueno, seguimos con Pablo Debussy, es licenciado en Letras de la UBA y becario del CONICET. Su tema de doctorado es El policial negro en el cine y la literatura argentina de la década del 70. Participó en el suplemento cultural del diario Perfil y como ayudante en la cátedra de la literatura en las artes combinadas 2 en la FAD. Bueno, y es integrante del UASI Teorías del Policial y integrante del grupo PIPA. Muchas gracias por participar con nosotros, no sé cómo decírtelo, por estar. Bueno, gracias. Bueno, el trabajo es obviamente sobre esta trilogía de Aristarain, sobre las tres películas, bueno, en primer lugar sobre la ópera prima de Aristarain del año 78, La parte del león, una película del año 81, Tiempo de revancha, y sobre Últimos días de la víctima del año 82. Ayer hubo un trabajo que fue el trabajo de Emilio Bernini que tangencialmente trabajó de alguna manera o mencionó algunos conceptos en relación con el film noir, en relación con el género y con cierta identidad política del género. Yo me preguntaba, voy a comentar de alguna manera el trabajo, o por lo menos algunos de los puntos más salientes. En principio hay una apuesta, digamos, que hace Aristarain claramente marcada por el género, claramente marcada por lo que es el film noir, al menos en La parte del león y en Últimos días de la víctima. En el caso de Tiempo de revancha, la película que está, digamos, cronológicamente ubicada en el medio, no diríamos que pertenece al film noir, sino que más bien, quizás en la segunda mitad de la película hay ciertos rasgos o características de género, pero, ya digo, no responde enteramente a esa clasificación. Por un lado, y esto, se decía ayer también, ¿no? El hecho de filmar, de hacer películas que se inscriban dentro del género negro en el contexto argentino de la década del 70 ya tiene una implicancia política, aunque hay que recordar que el propio género negro, que los propios film noir, desde la tradición estadounidense, arrastran evidentemente una carga fuertemente política. La carga política está en el género, el tema es cómo se traslada esa carga política a la Argentina en la década del 70 en un contexto de dictadura militar. Sobre todo una película como La parte del león del año 78, donde el régimen militar funcionaba, digamos, lamentablemente, pero funcionaba con total impunidad. Esto se ve, por ejemplo, en algunas cuestiones que menciona Aristarain con respecto a la censura. Por ejemplo, que en La parte del león no podían aparecer autoridades policiales, ¿no? Por eso mismo, en la película el pequeño grupo de delincuentes, ¿no? Sería el personaje de Julio Chávez y Ulises Dumont, uno muere, digamos, uno termina matando al otro. Lo siento si alguien no la vio, pero... y el personaje, digamos, el que queda, que no vamos a decir quién es atrapado por la policía, pero eso no se ve, digamos, eso es más que evidente, digamos, el personaje queda completamente vencido, pero la policía nunca aparece en la película. Digamos, es un final, si se quiere, abierto, que no hace falta explicitar. Después, en el caso de Tiempo de revancha, del 81, y en Últimos días de la víctima, el régimen de censura se encontraba ya algo debilitado, sobre todo en el 82, ¿no? Sobre todo en el caso del 82. De manera que hay
ciertos rasgos, podríamos decir, claves, digamos, del género negro que Aristarain retoma, otros que deja fuera, ¿no? Entre los que retoma uno podría nombrar, por ejemplo, el personaje protagonista, pienso en La parte del león, y en Últimos días de la víctima, de dudosa moral, digamos, ¿no? Es el personaje de Julio de Gracia, en La parte del león, personaje que vende incluso a su familia, y que todos sus vínculos, o los pocos vínculos que forma en la película, están absolutamente determinados por el dinero. Personaje de moral dudosa, de moral reprobable, en ese sentido muy difícil, digamos, la empatía con el personaje. Y pienso también en el caso de Mendizábal, el personaje que hace Federico Lupi en Últimos días de la víctima, que es básicamente un sicario que trabaja para quien le pague, digamos, que no tiene pruritos, digamos, morales, y que puede trabajar para una corporación, que en verdad es una suerte de máquina del mal, digamos, una máquina de matar, y que, bueno, hay cierto amago del personaje, hay cierto intento de formar ahí una pequeña comunidad, digamos, con Viena, que es la prostituta, y con Larsen, que es Ulises Dumont, pero esa pequeña comunidad termina fracasando, ¿no? Digo, básicamente los terminan matando. En el caso del personaje principal de Tiempo de Revancha, que también es Lupi, bueno, en ese caso uno podría marcar una diferencia, por ejemplo, en términos morales, porque es un personaje, es un ex sindicalista que toma un trabajo, digamos, en una multinacional como dinamitero, digamos, tiene que viajar al sur, parece haber abandonado sus principios como, digamos, delegado sindical, parece haberlos abandonado por la opción del dinero, pero luego el personaje se redime, ¿no? Y finalmente va a terminar, digamos, planeando una suerte de atentado contra esa misma empresa dentro de la cual trabaja. Entonces ahí uno podría marcar una primera diferencia entre los protagonistas, ¿no? Otra diferencia podría ser, considerando también La parte del león y Últimos días de la víctima, ciertas cuestiones, diríamos, de puesta en escena. Pienso en La parte del león en el tema de lo que es la iluminación, los claroscuros, ¿no? Que hablan muy claramente de que reflejan, diría, las características de ciertos personajes que acentúan determinadas circunstancias o situaciones dramáticas. Digamos, toda la puesta en escena es típica de los film noir. La película, por cierto, digamos, en los créditos finales tiene un agradecimiento. Entre los agradecimientos figuran agradecimientos que son una directa filiación de género, es decir, los agradecimientos son a la Warner Brothers, a Henry Hathaway, ¿sí? A Humphrey Bogart, digamos, por ejemplo, del cual aparece un afiche en la película. Un poco como declaración de principios, quizás, ¿no? Digo porque además era la película inicial de Aristarain. De manera que hay una mirada, digamos, que tiene que ver con el film noir en medio de una violencia clandestina existente, digamos, marcadamente en la sociedad argentina de la época, un mundo del crimen y un mundo de la impunidad. Entonces, digo, por este lado me parece que ya las películas lo trabajan muy claramente. Y por otro lado también, aunque en relación con esto, uno podría pensar qué pasa con el dinero en la película, qué pasa con lo que yo llamaba en el título del trabajo los circuitos del dinero, pensando un poco cuáles eran los recorridos del dinero, los
diferentes significados que va tomando a lo largo de los films y los imaginarios que el dinero genera en los personajes, ¿no? Por ejemplo, digo, en la parte del león, uno podría encontrar al personaje principal, al personaje de Julio de Gracia, que roba, ¿no? O sea, le roba a dos ladrones, es decir, dos ladrones que habían robado un banco y que, escapándose de la policía, depositan el botín, así digamos, de urgencia en el tanque de agua de un edificio donde justamente vivía el personaje de Julio de Gracia. Personaje que estaba en una bancarrota en casi todos los sentidos, ¿no? Había perdido el trabajo, estaba a punto de perder su matrimonio, digamos, ¿no? Y tiene, de hecho creo que se ve, bueno, esa es la famosa escena, digamos, el momento en el que el personaje descubre esa bolsa llena de dinero, ¿no? Y que la desparrama sobre la cama. Bueno, ahí se nota apenas, pero digamos, la manera en cómo mira esos billetes, la expresión es cuánta guita, que es lo que dice el personaje. Pero después, digamos, en ese imaginario inicial que tiene el personaje, el imaginario responde a que la posesión del dinero le va a garantizar una felicidad, digamos, que hasta entonces no tenía. En realidad termina siendo todo lo contrario, ¿no? Es decir, termina acentuando todos los defectos que el personaje ya tenía, pero que de alguna manera lo volvían, si se quiere, inofensivo, digamos, ¿no? El personaje ya se vuelve mucho más peligroso con ese dinero encima, ¿no? Y además, ese dinero siempre, digamos, es un puro imaginario, ese dinero nunca se puede utilizar. Hay un primer problema que es que no se puede cambiar el dinero, ¿no? Los billetes están marcados, por ejemplo. Entonces empieza a tratar de encontrar a ciertos profesionales que sepan qué hacer con ese dinero, ¿no? Digo esto por poner un ejemplo del film, no me quiero tampoco meter en detalles, si no se va a hacer un poco largo. Y también decía, vinculado con el tema del dinero, aparece siempre la idea de los continuos desplazamientos de los personajes y la idea del escape, ¿no? La opción siempre es tomar el dinero y escaparse, ¿no? A donde sea y afuera del país, curiosamente, ¿no? La opción siempre es irse lejos. Y esto le sucede a todos los personajes, digamos, a todos los protagonistas, ¿no? Independientemente de sus características morales de las que yo hablaba antes, ¿no? Los delincuentes, en la parte de León, por ejemplo, que han perdido ese botín, que hasta hace un rato poseían, digamos, uno de ellos quiere irse a vivir al norte, está planeando irse a vivir al norte, el personaje de Julio Chávez, y el otro, Ulises Dumont, se quiere ir a España. Y en el caso de Gracia, cuando él comparte, digamos, y le cuenta a un amigo que supuestamente tenía contactos y que lo podía ayudar, empiezan a hablar de a dónde se pueden ir, ¿no? Y hay diferentes alternativas para el escape, a lo que el amigo del personaje de Gracia le dice, no te podés quedar, si te quedás acá en un mes te agarran, y no te podés ir con tu familia, porque tendrías que dar demasiadas explicaciones, ¿no? Tenés que irte lejos. Algo parecido sucede en Tiempo de Revancha, donde el personaje se termina yendo, es decir, ni bien cobra un dinero en un juicio, decide irse el mismo día, decide escapar con su mujer a Italia. La solución de ninguna manera es permanecer en el país, tampoco. Y en Últimos días de la víctima, el sicario, digamos, el protagonista que hace Federico Lupi, en algún momento su amigo, digamos, el personaje de Ulises Dumont, le dice, cuando las cosas pintan bastante mal, lo que le dice es básicamente que se escape, que se raje,
porque hay mal ambiente, y el consejo es tomate unas vacaciones y andate. Porque digamos, te van a seguir persiguiendo, ¿no? No me parece casual que un espacio frecuente, digamos, en los 3 films, de hecho, sean las habitaciones de hotel, que aparecen, ¿no?, en las 3 películas, por supuesto con matices y con diferencias. Es decir, ese espacio del hotel, ese espacio en tránsito, que todos los personajes protagonistas, que los 3 protagonistas en algún momento van a tener que abandonar, se revela justamente como un espacio inseguro, precario, en medio de una ciudad que es vista como una trampa, ¿no? Como una suerte de laberinto y también como una trampa. Es decir, estos personajes que por distintos motivos han entrado al mundo de la ilegalidad, ya sea, bueno, está muy claro en el caso del sicario, ¿no? Pero también en la parte del león, al haberse apropiado de ese dinero, y también en Tiempo de Revancha, donde el personaje simula un accidente para cobrar una indemnización y esa empresa multinacional se vuelve en contra, ¿no? Entonces digo, los espacios de hotel funcionan casi como trampas, ¿no? Digo, es el espacio privado que eligen los personajes, uno por su decadencia y porque en verdad va a parar a una pensión de hotel y ni bien roba el dinero previamente robado, se tiene que ir sin explicaciones de ese cuarto. Luego, en Tiempo de Revancha, ese cuarto de hotel va a ser intervenido por la empresa, es decir, la propia empresa le da al protagonista, le ofrece momentáneamente una habitación mientras le hacen ciertas pruebas médicas a ver si es cierto su accidente, y se revela que ese cuarto está o podría estar lleno de micrófonos. Y en el caso de Últimos días de la víctima, en la misión que tienen que cumplir Mendizábal para matar al personaje de Culpe, que es un personaje al que le encargan asesinar, tiene que justamente alquilar una pequeña piecita de hotel enfrente del departamento de Culpe. Entonces, en las 3 películas, los espacios de hotel van a ser intervenidos, ¿no? Curiosamente, además, con esta idea del escape, ¿no?, del viaje del escape, 2 de esos cuartos de hotel tienen nombres extranjeros, ¿no? Digamos, hay uno, no recuerdo exactamente cuál, en qué película, pero hay uno de los hoteles en Tiempo de Revancha que se llama Hotel París, y hay otro que se llama Tánger, ¿no? Digo, remitiendo también a esta idea del viaje o del escape de los personajes. De manera que todos entran en una suerte de paranoia donde el espacio de la ciudad, antes un espacio indiferente, si se quiere, una suerte de telón de fondo, nada más, se convierte, al haber entrado ellos en la ilegalidad, se convierte en un espacio mortal, digamos, se convierte en un espacio peligroso. Después, por supuesto, bueno, un poco para redondear también, porque habría bastante para decir, pero si no, no va a dar el tiempo. Digo, me interesaba trabajar esto de, bueno, los recorridos y los significados del dinero, que es lo que venía mencionando, y al menos un comentario más. Yo decía este espacio de la ciudad como laberinto y como trampa, que es una de las características del noir. La cuestión moral, digamos, la ambigua o la dudosa moral de algunos de sus personajes. Y en este caso también podríamos pensar qué pasa con, por ejemplo, el tema de la mujer fatal, que es otro de los tópicos del género, ¿no? Digo, hay una frase que se repite en las 3 películas, literalmente, que es: las mujeres siempre traen problemas, ¿no? Y esa frase la dicen tanto hombres como mujeres. Es curioso, digamos, no en todas las películas, por supuesto, se da de igual modo. De hecho, uno podría pensar que casi funciona
al menos en La parte del león y en Tiempo de revancha, funciona a contramano de lo que uno conoce dentro del film noir. Las mujeres son las más razonables. Las dos esposas de los protagonistas, digamos, son las que justamente prevén lo que va a venir, y la opción que les dan es la opción de deshacerse del dinero o de abandonar el plan que los personajes concebían hasta ese momento, y efectivamente eso que preveían las mujeres, sus esposas, es un poco más, un poco menos lo que termina sucediendo, ¿no? Mientras que los protagonistas están enceguecidos, ¿no?, por su objetivo y por sus planes. Y en el caso de Últimos días de la víctima se podría hacer una pequeña diferencia, porque aparece por un lado el personaje de la prostituta, tanto el personaje de Viena, que es el de Elena Tacisto, como el de, con mayor importancia, digamos, y también el personaje de Soledad Silveira, ¿no? Ambas personajes de prostitutas. Y también aparece frente a la prostituta, digamos, aparece de alguna manera una mujer que es la mujer de culpe, aquel que va a ser supuestamente la víctima de Mendizábal, que es colocada como trampa, ¿no? Digamos, en todo caso, como trampa para Mendizábal. Es un personaje solitario que, en cuanto se enamora, digamos, siente alguna atracción por esta mujer, luego termina cayendo, ¿no? Lo terminan atrapando. Bueno, hasta acá, para redondear. ¿Alguien tiene una pregunta para Pablo? Román. Sí, un par de acotaciones y una pregunta al final. Primero empiezo con una especie de pequeña herejía. La idea de que el dinero es digamos, como el patrón oro de la piedra de toque para decir que es un policial negro, que es la idea de Piglia, obviamente, no sé, no me termina de convencer. En general, hay, digamos, probablemente más policiales negros en los cuales el dinero no juega un papel tan preponderante que los que efectivamente tienen el dinero, digamos, como motor de la acción. Y después un poco lo que vos comentabas sobre cómo se construyen estas tres películas, y digamos, las películas y qué vínculo tienen con la dictadura. Muchas tuvieron como diferentes lecturas, y me parece una de las cosas inteligentes que tienen estas películas. No es inteligente, hay como una ambigüedad que pareciera estudiada. Un poco quería que hables sobre eso, digamos, porque muchas se leen justamente como digamos, tienen muchos elementos metafóricos, las lenguas cortadas, como decía Patricio ayer, el hecho de que una persona común se criminalice rápidamente. Entonces uno puede leer eso también como una advertencia sobre los problemas actuales desde el lado, digamos, de la prédica del Estado, o lo contrario, un Estado criminalizado. El poder de las tinieblas es probablemente la película paradigmática que se leyó desde los dos lados, o una de las películas muy importantes que se leyó desde los dos lados, como una metáfora del terrorismo de Estado o como una metáfora de la guerrilla. Entonces, un poco quería preguntarte sobre eso, digamos, ¿cómo pensás qué elementos ves un poco en ese sentido, que pueden servir como lecturas de ambos, como metáforas de la violencia del Estado o como metáforas, digamos, de la violencia de la guerrilla? Me parece que, a ver, retomando algo que decías vos, o sea, el tema de que el personaje entre, ¿no?, en el circuito criminal bruscamente, digamos, ¿no?, y que de pronto, digamos, su panorama incluso del espacio y de la ciudad, de la vida en un punto, cambia radicalmente. Me parece que a partir de ahí se puede percibir una situación vigente en esa época o en ese momento, y también quizás en el hecho de dónde está puesto el mal, digamos, en las películas. Es decir, por un lado en esos personajes que se transforman, pero también, ya sea en Tiempo de revancha o en Últimos días de la víctima, en estas
empresas gigantes, digamos, que funcionan como máquinas de matar, completamente impunes. A ver, por supuesto que con matices, ¿no? Digo, en Últimos días de la víctima, efectivamente hay una impunidad que es total. Digamos, Mendizábal es, un poco como decía ayer Emilio Bernini, el personaje romántico, ¿no? El último de una generación. La mujer de culpa en un momento le dice gracias por ser de otra época. Y es el último de su camada, el último que va a morir, para dar paso a un estado netamente criminal, donde en todo caso los individuos se reemplazan unos a otros. Ahí me parece que en el estatuto, digamos, en el lugar del mal, en las películas de dónde proviene el mal, se podría establecer un diálogo, digamos, con la época, con una representación de época, por ejemplo, digo, ¿no? Con un poder desmesurado, con un poder muy superior a los individuos, a los personajes individuales, y en tiempo de revancha quizás con matices, ¿no? Se hablaba un poco ayer de esto de, bueno, la justicia funciona, curiosamente. Es decir, la empresa tiene que pagar una indemnización. Yo igual diría, la justicia funciona, pero luego el protagonista sigue siendo perseguido, digamos, ¿no? O sea, efectivamente la empresa tiene que pagar una indemnización, pero como le dice un personaje al personaje de Lupi, bueno, ahora te van a perseguir, digamos, ahora te van a buscar. Pero no es el Estado, igual. eso es. No es el Estado, digamos. No, pero pueden funcionar y pueden, digamos, ahí está la famosa escena del Falcon, donde le tiran el muerto, ¿no? Igual, digamos, siguen estando, o sea, digo, tampoco son borrados, ¿no? Digamos, o sea, hubo un juicio, pero continúan ahí y continúan con cierta impunidad desde la clandestinidad, si se quiere, ¿no? Digo, me parece que después eso en Últimos días de la víctima se radicaliza completamente, porque, digamos, no hay salida posible. Es un poco lo que conversábamos de la suerte de los personajes, digamos. En tiempo de revancha termina triunfando en la victoria pírrica, digamos, ¿no? O sea, termina ganando al precio de perderlo todo, ¿no? De cortarse la lengua y perderlo todo y escaparse. De manera que uno podría preguntarse, bueno, ¿hasta dónde triunfa, no? También. Y en Últimos días de la víctima, bueno, no hay triunfo alguno, ¿no? En un punto. Se termina todo, digamos, ahí. No sé si contesté algo de eso, ¿sí? Gerardo. Una cuestión más que se podría pensar en el caso de tiempo de revancha en relación a lo que decía Román sobre las representaciones de violencia, tanto del Estado como de la guerrilla, es que lo que pasa con ese pasado, que esto lo mencioné ayer con el caso de la ponencia de Bernini, el pasado de los personajes que hacen Lupi y Ulises Dumont es el de un pasado politizado a nivel sindical, sobre todo, ¿no? Y entonces eso se actualiza de alguna forma de manera clandestina, ¿no? En el juicio, porque es un juicio laboral, pero trucado, armado por ellos, pero sin embargo el hecho de haber ganado ese juicio representa para el personaje del protagonista una victoria política, ¿no? Porque es a partir de la persecución de ciertos ideales que se logra eso, ¿no? Aunque no lo pueda decir, ¿no? Aunque sea solo una cuestión de plata en términos de lo que puede verse, ¿no? En la sociedad. Sí, digamos, bueno, de ahí obviamente el título, ¿no? El tiempo de revancha y el volver a encontrarse con esa participación política, aún al precio que paga el personaje, ¿no? Sí, de hecho después él rechaza el arreglo, ¿no? O sea, rechaza el arreglo por izquierda. No hay arreglo. En verdad, claro, dado que el personaje simulaba esa mudez, uno después descubre en la película que necesitaba de ese abogado, digamos, medio chanta, digamos, medio inescrupuloso, necesitaba eso para poder encontrarse con los jefes de la compañía y hacerle el corte de manga, digamos, ¿no? Pero en verdad nunca quiso el arreglo o fue cambiando rápidamente de opinión, ¿no? Sí, el juicio supone, o sea, la instancia legal supone una compensación, digamos, para el personaje, sí. Que es el que se redime, ¿no?
Me parece que no por nada es el personaje que también quedó más identificado, ¿no? Digo, porque incluso en términos de público, en términos de audiencia, con respecto a esa película. Digo, la parte de León fue un fracaso, por ejemplo. Duró muy poco, ¿no? Sí, pero es cierto. Unos comentarios. Bueno, con respecto a Tiempo de Revancha, donde el protagonista se corta la lengua al final, Luffy, me acuerdo del impacto que me daba ver la afiche de estreno, porque además, por ejemplo, yo vivía en Las Cañitas y había un gran letrero sobre el puente del Pacífico que decía: el silencio es salud, ¿no? Digamos, los dos extremos, ¿no? Y con la parte del León, lo que no registré es si mencionaste la fuente en la que te basás para decir que había un ítem de censura que no podía aparecer funcionarios policiales en la película como personajes. Sí, eso está en realidad en varias declaraciones del propio Aristarain y el propio Lupi. Ellos lo mencionan, no sé si lo voy a encontrar ahora, pero por lo pronto hay un número de una revista que se llama Revista Nosferatu, de marzo de 2003, que es el número 43 de la revista, dedicado enteramente a Aristarain. Y de hecho la entrevista con Aristarain tiene algo así como 50 páginas, más o menos. Es decir, van revisando toda la filmografía y ahí le preguntan un poco el tema de la censura. Y él menciona esta suerte de acuerdo o de imposición, en verdad.